Un momentito que voy a hacer una breve introducción. ¿Me escuchan todos? Sí, Sí. Sí, Bueno, les damos la bienvenida a la segunda charla de este ciclo que hemos acordado llamar ciclo de charlas ambientales, porque todos los temas están relacionados con el ambiente, con el cuidado de nuestro entorno, del cual nosotros también formamos parte. Entonces, el tema anterior fue sobre nuestros vecinos silvestres, y ahora el tema va a ser sobre plantas medicinales, de esas que a veces no las conocemos muy bien, pero las tenemos hasta en nuestro jardín. Y lo importante es cómo nosotros nos vinculamos con el entorno, con el ambiente, como somos parte del ambiente, cómo nos vinculamos, cuidándolo, disfrutándolo y sacando ventaja de todos los beneficios ecosistémicos que nos brinda. Por lo tanto, bueno, les damos nuevamente la bienvenida, esperamos que sea del agrado, que sea aprovechable, que sea de interés para ustedes y les vamos a pedir que no interrumpan porque al final va a haber un espacio para preguntas. se fue el sonido, Susana. Estás muteada. Ya está, ya Ahí. reactivé. Ya. Bueno, al final, así, si el que lo desee puede contestar un breve cuestionario, que son 3 preguntas, porque de esa manera nosotros vamos a tener insumos para continuar con este proyecto con el cual estamos debutando, ¿tá? Para poder mejorar. Y le doy la palabra a Matilde, que va a presentar a nuestro disertante. Bueno, tenemos el gusto de tener acá con nosotros a Claudio Martínez de Bat. Es graduado como químico farmacéutico y posgraduado como doctor en ciencias biológicas en la UDELAR, Uruguay. Es profesor libre en la Facultad de Ciencias UDELAR y es docente de posgrado en la UTEC. Integra el colectivo interdisciplinario TA, el Núcleo Interdisciplinario Justicia y Ambiente y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Es divulgador científico y es músico también. Así que bueno, tenemos el gusto de tener además a un músico. Bueno, Claudio, adelante y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y todas. Un gustazo estar compartiendo este espacio con tantos amigos y amigas. Y voy a pasar a compartir la pantalla. La presentación se llama Alimentos Funcionales en nuestros jardines. Van a ver que estas plantas dijeron recién medicinales. Sí, podemos pensar en la medicina en un sentido amplio. Este, sí son medicinales, pero no lo abordé tanto desde ese punto de vista, sino de un punto de vista más integrativo, más biológico. Y van a ver que desde ahí me paro. Como bien decía Matilde recién, Matilde y Susana en mi presentación, integro el colectivo interdisciplinario TA de transgénicos y agroecología. Lo menciono porque en este momento se está proponiendo una ley de etiquetado nacional de alimentos transgénicos, y que ya existe, pero a nivel de Montevideo y Paysandú, y está basada en nuestro trabajo de investigación, así que eso nos llena de orgullo y de responsabilidad, porque bueno, es un tema a seguir trabajando y quizás sería un tema que se podría abordar en el futuro, porque veo que acá hay gente muy vinculada al tema de la producción agroecológica y orgánica, así que me parece re importante ese tema. Y actualmente integro el colectivo Ninja, de justicia de ambiente, donde estamos tratando de analizar conflictos ambientales y su tratamiento por parte de la justicia y articulando fuertemente con la sociedad. Bueno, sin más, esta charla viene de una serie de charlas que he estado dando últimamente, buscando dar una visión muy positiva de lo que tenemos alrededor nuestro y que a veces nos pasa desapercibida. La semana pasada estuve en la Escuela Agraria de San Carlos y la idea se me ocurrió en realidad el año pasado, hablando ante mis colegas de Facultad de Ciencias,
donde ahí desarrollé algunos conceptos que voy a presentar hoy de una manera mucho más resumida y de manera que sea accesible a todo público. Entonces, a modo de contexto, y esto sí me parece importante empezar por acá, en general muchas veces empiezo mis charlas por acá. Si nosotros nos vemos acá en el medio, vemos que hay una persona que, que obviamente tiene una identidad, una identidad que viene de su genética, de lo que heredó de sus ancestros, ¿verdad? Este, pero también tiene una dimensión epigenética, que es como toda esa parte de la información genética se manifiesta a lo largo del tiempo y el espacio, lo que hace que una mano sea una mano, un ojo sea un ojo y se mantenga así en el tiempo. Los procesos de salud y enfermedad, en nuestros estados anímicos, todo esto depende de funciones epigenéticas que se basan en la genética que heredamos, pero que también están articulando fuertemente y en tiempo real con el ambiente, y de manera tal de que tanto todas nuestras acciones están de alguna manera modificando el ambiente y Claudio, hace que perdón, seamos uno con el ambiente. Sí, Claudio, perdón, no se te ve la presentación. ¿no? ¿No? Ah, no se puede mezclar. ¿Ahora? Así. Ahora sí, gracias. Está. Entonces, voy a volver para atrás. Bueno, esto ya lo dije. Está, no importa. Empezamos por acá. Si, perdón, se ve que apreté algo mal. Bueno, le decía entonces que si nos vemos a nosotros acá en el centro, con estas tres patas biológicas de genética, epigenética y ambiente, este, esta es una visión holística de la biología que se ha desarrollado fuertemente en los últimos años, porque permite articular todo lo que es lo natural y lo adquirido, lo biológico y lo cultural, que antes se veían como cuestiones separadas, ahora están integradas en este concepto de que somos simbiontes con el ambiente, somos uno con el ambiente, ¿no? Yo para analizar digamos, dimensiones, justamente lo desgloso en dimensiones biosistémicas, en las cuales no voy a entrar ahora, pero sí lo pueden ver en alguno de los muchos videos que tengo en la red, donde este concepto lo desarrollo mucho más a fondo. Pero quiero que presten especial atención al hecho de que el ser que está ahí en el medio, que podría ser cada uno de nosotros, eh, aparece como con él acompañado por una serie de microorganismos, ¿no? Y bueno, un poco de eso voy a hablar también, así que eh, en cuanto a la epigenética, esto lo voy a pasar muy por arriba, pero me parece que está bueno que quede en el video como información, ¿no? Que es eso de que permite justamente hacer interactuar en tiempo real, en el aquí y ahora, lo natural y lo adquirido, ¿no? O sea, nuestros cuerpos son la manifestación de esa genética y epigenética en el ambiente. Y tiene una base claramente biológica molecular. Por lo tanto, deja de ser un concepto, una metáfora, sino que es una realidad física sobre la cual podemos actuar, ¿no? Y además, una cuestión importante, conceptual, pero que tiene consecuencias prácticas, es que todo lo epigenético es reversible. O sea que no hay condenas. No hay condenas ni genéticas ni biológicas. Incluso las condiciones más embromadas que podamos tener en nuestra salud, nuestro cuerpo, son potencialmente reversibles a través de la acción sobre la epigenética. Y van a ver un poco más adelante por qué me detengo tanto en esto, ¿no? Porque es sumamente importante para el tema que voy a tratar hoy más a fondo, más al final. Entonces, si bien sabemos que la genética descansa básicamente en el ADN, ácido desoxirribonucleico, el factor hereditario, luego eso se manifiesta en el tiempo y en el espacio a través del ARN y las proteínas. Bien. Y lo que a nosotros nos interesa es que todo esto funcione de la mejor manera posible. Este,
Entonces, en una escala temporal, como se ve ahí abajo, la epigenética empieza a actuar ya desde que somos embrioncitos, una sola célula, incluso desde antes, como les voy a mencionar antes, ahora enseguida, perdón, y pero siempre estamos integrados en un ambiente, que le podemos llamar territorio, hay alguna otra gente que le llama paisaje, de manera técnica, ¿no? Entonces, esta epigenética, en la epigenética juega un rol fundamental el rol de la madre. Heredamos una gran parte de nuestra epigenética de nuestra mamá, pero también del entorno familiar, incluso de los hábitos de vida que tuvo nuestra familia. Y, y sin entrar en demasiado detalle, eh, el rol de la madre es tan importante que no solo de nuestra madre, de la cual heredamos un factor epigenético, que acá sí vemos la célula, porque provenimos de una célula que fue fecundada por un espermatozoide, el óvulo, que tenía su propia estructura y sus propias mitocondrias, que es esto que estoy señalando con el puntero acá a la izquierda y en rojo. Esas mitocondrias vienen de mamá. O sea, nosotros, nuestro ADN, tenemos la mitad de papá, la mitad de mamá, más una partecita que solo viene de mamá. Y esa partecita es tan importante que condiciona un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra salud y bienestar. Acá el ejemplo que les muestro a la derecha es una señora que podría ser cualquiera de nosotros, que acá tiene una condición de sobrepeso claramente, la señora Azul. La señora Azul heredó parte de esa epigenética de su mamá cuando estaba cuando estaba viviendo su desarrollo como embrión, como feto antes de nacer. O sea que lo que le pasaba a la mamá quedó grabado a nivel epigenético en esta persona, pero fíjense lo realmente interesante de esto, que la epigenética descansa finalmente en la salud o los hábitos y cuando me refiero a hábitos, acá ponen una señora fumando, podría ser una señora alimentándose, que es lo que vamos a hablar hoy. Los hábitos, la buena salud que tenía nuestra abuela en el momento de quedar embarazada de nuestra madre. O sea que nuestra epigenética depende de esta herencia materna el rol de las abuelas maternas es fundamental en todo esto. Varios pueblos originarios hacen un culto sumamente importante al rol de los abuelos y abuelas, no solo como depositarios de sabiduría y transmisores de esa sabiduría, sino que también juega un rol biológico fundamental. Y si nosotros nos miráramos a nosotros mismos en este presente, bueno, nuestras decisiones, nuestros hábitos de vida, nuestras conductas, incluso nuestros estados anímicos van a impactar en las generaciones futuras. O sea que lo que estamos haciendo nosotros ahora, sobre todo lo que hicimos de jóvenes antes de tener hijos, si es que los tuvimos, impacta fuertemente en las generaciones futuras y eso nos hace ver a nosotros mismos con otro tipo de responsabilidad hacia el futuro y entender un poco mejor nuestro pasado para poder integrar todo esto en el presente, en el aquí y ahora que somos, ¿no? Acá les muestro la mitocondria simplemente como para que tengan una idea de lo que es, no me voy a detener en esto, pero sí contar de que la mitocondria tiene su propio ADN, ¿no? Entonces, volviendo a la cuestión de epigenética, la dieta juega un rol fundamental en nuestra epigenética, en la de cada uno de nosotros que estamos acá presentes en este momento, ¿no? Y en este sentido, los alimentos funcionales que están en el título de esta charla, que son alimentos que tienen una función o actividad biológica, con efectos beneficiosos sobre una o varias funciones del cuerpo, bueno, estos alimentos actúan sobre nosotros no solo como fuente de energía, sino como factores epigenéticos, ¿no? Otros factores epigenéticos son, como les mencioné en el cuadro por el cual empecé, son los microbios que nos habitan, los microorganismos en general, ¿no? Que constituyen lo que se llama nuestro microbioma y nuestro viroma. Fíjense que el 8% de nuestro ADN es de origen viral. El hecho de que seamos organismos placentarios proviene de decenas de millones de años atrás, cuando un coronavirus
infectó a uno de nuestros antepasados, que obviamente no era un ser humano, era otro animal, y a partir de ahí la naturaleza tomó parte de la información que tenía ese coronavirus e hizo esa innovación de la placenta que ahora está presente en todos los mamíferos placentarios. Pero este esquema lo que está mostrando es que estamos habitados o estamos cohabitando este cuerpo con una cantidad enorme de microorganismos. Hay más microorganismos que nos habitan que células propias de las que tenemos, ¿no? Entonces, acá me detengo un segundito para reflexionar en el sentido de que lejos de ver a los microorganismos como nuestros enemigos, tenemos que verlos como nuestros compañeros de ruta en la aventura de la vida. Eso sí, la manera de que ellos sean nuestros amigos y no nuestros enemigos, porque claramente las infecciones existen, la disbiosis existe y pueden haber problemas vinculados con el sobrecrecimiento de algún microorganismo, ya sea una bacteria, un hongo o un virus. La mejor estrategia para mantener una buena salud es que todo esto esté en armonía y en equilibrio y mantener la diversidad lo más alta posible en microorganismos en nosotros. ¿Eso cómo lo logramos? A través de nuestra alimentación, que es lo que vamos a centrarnos hoy, y por ejemplo a través del consumo de alimentos fermentados, que es con lo que voy a terminar la charla, ¿no? Así que, resumiendo esta primera parte, los microorganismos que están presentes en todos lados, porque los estamos respirando, están en las plantas de nuestro jardín o territorio que tocamos, en los alimentos que consumimos, en los contactos que tenemos con las otras personas. Cuando vamos a un ambiente, por ejemplo, nos bañamos en el mar, estamos tomando la información biológica a través de los microorganismos que están en el mar. En fin, todo eso nos hace más fuertes, nos hace más resilientes porque están fortaleciendo a nuestro organismo. Del estudio de estos microorganismos salen varios compuestos que nos ayudan a mantener nuestra salud, como los llamados prebióticos, los metabolitos posbióticos, los probióticos, que sería consumir el microorganismo vivo, y después vamos a ver algunos ejemplos, y también están los antibióticos, cuyo consumo en exceso puede traer problemas. Esto no quiere decir, no estoy en contra de los antibióticos, llegado el caso, pero hay una charla, hay una costumbre que hay del sobreuso de antibióticos y que tendríamos que prestar especial atención, sobre todo cuando hay algunas prácticas agroindustriales, por ejemplo, no sé, los criaderos de pollos que hacen un uso masivo de antibióticos o el ganado que está en feedlot. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces hay conceptos clave. La eubiosis sería mantener el equilibrio de estos microorganismos dentro nuestro, y la disbiosis es cuando hay un desequilibrio. Bueno, todos estamos en disbiosis, pero podemos estar trabajando sobre esa disbiosis para ir apuntando a una eubiosis, que sería el estado ideal, ¿no? Después, vamos a hablar de respuestas adaptativas, alimentos funcionales y un concepto fundamental en todo esto, que es la hormesis, que ya dentro de poco voy a definir. Entonces, resumiendo y cerrando esta primera parte de introducción, es que tenemos que empezar a vernos como holobiontes, simbiontes del todo, donde no solo no estamos separados del ambiente, sino que somos parte del ambiente y en realidad somos el ambiente. Lo que está en nuestros cuerpos está reflejando fielmente todo lo que está alrededor nuestro. Y esto no es una metáfora, sino que es una realidad biológica. Los microorganismos que están alrededor nuestro forman parte de nuestro cuerpo, y así hemos evolucionado de hace millones y millones de años, todos los organismos de la Tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Uruguay tenemos alimentos probióticos,
y lo comento porque Maldonado es una zona donde se produce mucho queso del tipo caserito, ¿tá? Que tienen prebióticos, posbióticos y también actúan como probióticos si no han sido pasteurizados, si la bacteria está viva. Esto es solo un ejemplo, les estoy trayendo, podría traerle decenas de ejemplos más, del queso artesanal hecho en Colonia Suiza. Ha sido estudiado por mis colegas de Facultad de Ciencias y el Instituto Clemente Estable. Y es una fuente maravillosa de todos estos elementos de los cuales vengo hablando. Pero no me quedo solo ahí, sino que digo que meter las manos en la tierra produce felicidad. Y esto tampoco es solo una metáfora, sino que es real, porque al tomar contacto con las bacterias que viven en la tierra, y no digo con esto, no estoy haciendo acá una apología de la mugre, ni nada de eso, sino que estoy convencido de que los avances en la higiene fueron los que produjeron un cambio fundamental en los índices de salud en el siglo pasado, por ejemplo. Pero cuando tocamos un suelo que está sano, estamos incorporando la información microbiológica de ese suelo, incorporamos esos microorganismos, y hay uno en particular que se encuentra en la Tierra Negra, que se llama Mycobacterium vaccae, que produce serotonina, la llamada hormona de la felicidad. O sea que realmente tocar la tierra con las manos y con los pies desnudos produce felicidad a través de la incorporación de estos microorganismos para que habiten junto a nosotros. Estas gráficas que ven aparecer acá es simplemente para mostrar el número de trabajos científicos que van apareciendo con este tema. Ahora hay una rama de la ciencia que ven que está como articulando entre la psicología y la microbiología, que se llama psicobiota. Es estudiar esos efectos benéficos que tienen para nuestro estado anímico, nuestro estado psicológico, para nuestra psique, el contacto con diversos microorganismos, ¿no? Y ven como el número de artículos ha crecido mucho en los últimos años, pero es un tema que está en plena expansión. Y esto se da cuando lo llevamos a nuestro cuerpo, que es lo que siente el aquí y el ahora, a través de lo que se llama el eje intestino-cerebro. En nuestro intestino es donde habitan la enorme mayoría de estos microorganismos, y a través del nervio vago suben informaciones químicas que liberan estos microorganismos, ¿tá? Y actúan directamente sobre el cerebro, bajando la ansiedad, ayudando en trastornos del neurodesarrollo, ayudando en temas de autismo, etcétera. ¿Por qué? Porque generan neuroplasticidad. Entonces acá, incluso a la izquierda, tienen una lista de enemigos de la microbiota que tendríamos que cuidar, ¿no? Los plaguicidas, que daría para otra charla. Entonces la importancia, yo había preparado un par de diapositivas al respecto, pero las saqué para que no se alargara mucho esto, pero me parece un tema sumamente importante, estoy trabajando mucho en eso, y Susana Ramírez, que está presente acá, de Perú, con ella estamos terminando de publicar un artículo que va a generar bastante ruido, por llamarlo de alguna manera, porque el tema de los plaguicidas es mucho más prevalente de lo que nosotros pensamos. Están presentes incluso en los alimentos ultraprocesados, y esos alimentos ultraprocesados, ¿no?, tan comunes, son enemigos de la microbiota. Sus ingredientes, edulcorantes, espesantes, colorantes, etcétera, habría que limitar al máximo el consumo de los ultraprocesados. Los factores de estrés, ahí ya cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato y cómo poder hacer para bajar los niveles de estrés a través del cortisol. Modula negativamente a la microbiota, en fin. Y todo lo que reduzca su diversidad nos lleva a disbiosis, que es el estado en el que estamos. No lo podemos negar. Pero podemos sí empezar a trabajar para ir a un estado de eubiosis, que esto lo podemos hacer a través del consumo de probióticos, como el kombucha, ¿no? Y entonces hoy me preguntaban qué estás tomando. Bueno, kombucha, un saludo especial para Diego, con el cual hemos dado un seminario juntos sobre el tema.
Eh, y después vamos a ver qué tienen que ver las plantas del lugar con estos kombuchas. ¿En qué nos pueden servir las plantas del lugar para preparar un kombucha, un fermentado que cualquiera lo puede hacer en su casa, ¿no? El kombucha se basa en un consorcio de decenas de microorganismos, bacterias, levaduras, hongos, que producen este alimento fermentado, que es sumamente beneficioso para la salud. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? No hay ninguna pregunta. Muy bien, Claudia. Muy interesante. Veo que hay alguna pregunta. Después, si les parece, Samsung SM, te contesto al final. Veros Blues. Al final vamos a las preguntas. No quiero detenerme ahora porque ya vamos por la mitad de la charla y quiero ir más al nudo, al hueso de lo que habíamos propuesto para hoy. Entonces, dentro de otros factores epigenéticos favorables para nuestro bienestar están los llamados adaptógenos, ¿no? Que son sustancias naturales, normalmente derivadas de plantas, que ayudan al organismo a adaptarse al estrés y mantener el equilibrio, la homeostasis, en diversos procesos fisiológicos. Se utilizan en muchas medicinas tradicionales, y ahí podemos hablar de plantas medicinales, ¿no? En el Ayurveda, medicina tradicional china, nuestras abuelas manejaban las plantas, si tenés tal malestar, tomate un tecito de esto, tomate de lo otro. Y ahí les muestro esta ashwagandha, que está muy de moda, pero que acá no crece, ¿no? Y que si uno compra las cápsulas ashwagandha son carísimas. Entonces, ¿cómo sustituir una ashwagandha que se puede comprar online por lo que hay en nuestros jardines? Bueno, esto es lo que les voy a contar ahora, porque tenemos plantas alrededor nuestro que producen reducción de estrés, aumentan nuestro nivel de energía, aumentan nuestra actividad mental, balancean nuestras hormonas, apoyan a nuestro sistema inmune, nos dan mejor calidad de sueño, regulan nuestro humor, poca cosa, ¿verdad? Entonces, voy a empezar por un ejemplo de cuál pienso que está presente en todas nuestras casas, que son las especias, ¿no? Y después vamos a ver especias que están alrededor nuestro. Pero la cúrcuma está siendo sumamente estudiada porque tiene una cantidad de propiedades, se está utilizando mucho en tratamiento para el cáncer y para otras enfermedades metabólicas, es un antiinflamatorio potente, en fin. Pero, y acá voy al otro concepto fundamental, que es que la cúrcuma, así como las otras especias y las plantas medicinales en general, o más bien los alimentos funcionales, actúan de manera positiva si actúan a bajas dosis, a bajas cantidades, cuando estamos en esta zona que se llama la zona de hormesis. ¿Tá? Entonces, si esta gráfica que diría efectos positivos, efectos negativos, a bajas cantidades, efecto positivo, a altas cantidades entramos en una zona de toxicidad. Entonces, acá es cuando decimos menos es más, porque esta hormesis se puede definir como los beneficios resultantes de la respuesta adaptativa de un organismo a factores de estrés de baja intensidad. O sea, estamos acostumbrados al modelo tradicional de Paracelso que decía, todo es veneno, nada es veneno, solo la dosis hace el veneno, y pensaba en una respuesta lineal de que una sustancia potencialmente tóxica iba a seguir una relación lineal de que a mayor cantidad, mayor toxicidad, pero no se sabía que a cantidades muy, muy bajas produce un efecto positivo. Y esto pasa incluso con los plaguicidas. Se ha estudiado en las abejas, en el clemente estable, y no me da el tiempo para ponerme en esto. Entonces, la hormesis es un fenómeno de dosis-respuesta. Estimulación de las respuestas del cuerpo a dosis bajas y una inhibición a dosis alta, ¿no? Una dosis inicial
A ver, esto es, puede ser el secreto de la homeopatía, por ejemplo. ¿Mm? Nada menos. Y hay varios trabajos científicos que van por ese lado. Pero cuando esto se lleva al mundo natural, al mundo de las plantas, se habla del axeno hormesis. Xeno quiere decir extraño, o sea, son factores horméticos, adaptógenos, eh, positivos, que provienen de las plantas, en el cual ha habido una coevolución a lo largo de miles de años, en los cuales hemos estado consumiendo plantas, seleccionando y ayudando a que crezcan. Hay muchos ejemplos de eso, las plantas de nuestros huertos, el cannabis, otras plantas más, ¿no? Actúan como factores horméticos a través de algo que se llama xenohormesis, ¿no? Y este es un concepto relativamente muy nuevo, pero que cada vez más va a tener importancia para mantener a nuestra buena salud de una manera natural, ¿no? Entonces, la relación entre hormesis y adaptógenos es que los factores horméticos, y perdonen que esto esté en inglés, ¿no? Que son varios y uno los ve y dice, bueno, estilo de vida, restricción energética por la dieta, los fitoquímicos que están en la dieta, exposiciones ambientales a toxinas, radiación, temperatura, el agua, también factores intrínsecos, el estatus endocrino, los neurotransmisores, nuestro estado de ánimo, digamos, porque se refleja en el balance que tenemos en neurotransmisores, tienen nuestro estado de ánimo, nuestra psiquis está descansando en un sustrato orgánico, material, molecular, eso no lo podemos negar. Todo eso genera una estrés celular y estamos acostumbrados a ver al estrés siempre como algo negativo, pero hay un estrés positivo. Hay un estrés positivo que es el estrés inicial que se genera cuando nuestra célula, nuestro cuerpo está sometido a un desafío de un estresor que si en grandes cantidades nos produce toxicidad, en bajas cantidades lo que hace es liberar efectores horméticos en nuestro cuerpo que producen una serie de beneficios y adaptación, por eso adaptógenos, a lo que está sucediendo en el ambiente. Recuerden cómo empecé en que el ambiente, la genética y la epigenética están todo el tiempo dialogando en tiempo real, ¿no? Entonces, ya sea los pensamientos, los alimentos, algunos fármacos, el estilo de vida, producen la activación de nuestra genética, por ejemplo, de genes de resistencia, factores de crecimiento, el metabolismo energético, enzimas antioxidantes, enzimas que nos protegen del shock de frío y de calor, llevando finalmente a optimizar el funcionamiento mental, cardiovascular, neuromuscular e inmune, ¿no? Y funciones de resistencia a enfermedades, o sea, nos protegen, nos blindan de alguna manera de las enfermedades crónicas no transmisibles, como las diabetes, las cardiovasculares y las condiciones neurológicas tan prevalentes en nuestra sociedad. Ahora ya entro en los ejemplos concretos. Y traigo al olivo porque Maldonado es un departamento donde se está plantando mucho olivo, Rocha también, y en otros lugares también, pero está siendo muy estudiado porque el aceite de oliva, que sin duda es el mejor aceite para consumir, tiene una cantidad de compuestos adaptógenos que actúan a través de la hormesis, ¿no? Pero lo que no se sabía, y ahora se sabe, es que la hoja de los olivos tiene una cantidad de propiedades como antioxidante, antiinflamatoria, antimicrobiana, cardioprotectoras, anticancerígenos. Entonces, yo estoy en contacto con productores de olivos de acá, porque esto es un estudio que presentó un alumno de la UTEC que es argentino. En Argentina están produciendo kombucha a base de hojas de olivo como alimento funcional, justamente, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos para investigar, no? ¿Cuánto tenemos para investigar acerca de lo que nos está rodeando, que tiene propiedades beneficiosas y que puede ser integrado en nuestra alimentación produciendo efectos benéficos, ¿no? Esto lleva finalmente a una reconfiguración epigenética. Recuerden que yo les mencioné que la epigenética es reversible, por lo tanto puede ser reconfigurada,
¿no? A través de la hormesis y los adaptógenos, ¿no? Y ahí hay una cantidad, en el cuadro acá a la derecha, de cantidad de moléculas químicas que provienen de esos alimentos funcionales. Resveratrol, curcumina, epigalactocatequina, que está en el té verde, la curcumina, resveratrol, que está en las uvas, en fin, en el vino tinto, en el chocolate. Algunos de ellos se venden como suplementos, pero ya los podemos consumir en los alimentos, ¿no? Entonces, finalmente el consumo de estos alimentos funcionales lleva a bajar la inflamación, incrementar la utilización de la energía y además a reconfigurar la respuesta al estrés. O sea, lograr una respuesta de estrés positiva a través de la hormesis y no un estrés crónico, que ese es el que empieza a traer problemas. Un estrés crónico lleva a un desorden metabólico que lleva finalmente a un estado puede llegar a un estado de sobrepeso, de diabetes, en fin. Estos temas los desarrollo mucho más en profundidad en los cursos que doy. Este año voy a hacer un curso en septiembre-octubre donde voy a tratar todos estos temas de manera integrativa, junto con médicos y gente de otras disciplinas, incluso una microbióloga del suelo, porque por todo lo que hemos hablado, ¿tá? Y bueno, ya se van a enterar. Entonces, les voy a poner otro ejemplo, no puedo evitar mencionarlo porque es muy fuerte. O sea, una manera de perder peso a través de una reconfiguración epigenética es el consumo de moléculas que llaman polifenoles, donde están todas estas, ¿no? Entonces, para perder peso, una estrategia es convertir la grasa blanca, que es la grasa que acumula ácidos grasos, o triglicéridos a una grasa parda, que es muy prevalente en los recién nacidos y nosotros podemos reconfigurar a través de nuestra dieta la grasa blanca a grasa parda y lo que vamos a sentir primero en el cuerpo es que estamos generando más calor, porque la grasa parda genera mucho calor. Entonces, acá hay cantidad de compuestos que provienen de los alimentos que ayudan a esa reconfiguración epigenética del tejido graso a tejido graso pardo, que es el que sería ideal tener. Y eso se puede dar, no importa la edad que tengamos. Acá aparecen estas moléculas que provienen de los chiles, ya los chiles son unos aliados, y otras moléculas más que vamos a ver ya ahora llevado a algunas fuentes de alimentos. Estos polifenoles, cuyas fórmulas químicas están a la derecha, no me voy a detener en eso, pero son polifenoles porque el grupo fenol es esto que estoy señalando con el cursor, entonces hay muchos de esos, por eso se llaman polifenoles, ¿no? Pueden ser clasificados en moléculas como antocianinas que producen color, acá están las fuentes alimentarias, son muy comunes, están alrededor nuestro. Los flavonoles, las flavononas, los flavonoles, las flavonas. Fíjense que son todas frutas, hortalizas, especias que están cerca nuestro y son fuente de todas estas moléculas maravillosas. Acá hay otra gráfica con los diversos elementos y aquellas plantas que los contienen, ¿no? El tomillo, después la fuente de quercetina como manzanas, brócolis, cebolla, sobre todo la cebolla colorada, el espárrago, en fin. Y acá hice una búsqueda simplemente para tener una cuestión gráfica de aquellas comidas que son top en la riqueza en polifenoles. Aparece el chocolate negro, no me puedo detener en eso ahora. Aparece el café, tampoco me puedo detener, pero daría para hablar mucho del chocolate y del café como fuentes de estos polifenoles. Y otras plantas que empiezan a aparecer, ya plantas más cercanas a nosotros, ¿no? Entonces acá traigo el ejemplo del resveratrol, que se vende como suplemento, se vende el orujo de uvas como suplemento también, y acá está el secreto, porque es rico en esta molécula
que produce una cantidad de beneficios para nuestra salud. Los frutos rojos, en particular, son grandes fuentes de resveratrol, de este polifenol. Frutos rojos hay alrededor nuestro. Otros flavonoides, la luteína, fíjense que ya acá estábamos hablando de vegetales verdes, están presentes cerca nuestro, el orégano lo podemos plantar en nuestra casa, aguacate, ¿por qué no? El brócoli ahora puede estar creciendo en nuestras huertas, las espinacas, los coles de Bruselas, los calabacines, el aloe vera, muy presente, las coles, el apio, otras legumbres, ¿no? Y una cuestión que se conoce desde hace poco, que es muy importante, es que estas polifenoles, en particular la quercetina, que les decía que estaba presente en la cebolla colorada y un montón de otros vegetales también, son senolíticos. O sea, lo que hace es ayudan a nuestro cuerpo a sacarse de encima las células llamadas células zombies, células disfuncionales que están ahí perdiendo su función. Esto se debe a una malfunción sobre todo de la mitocondria, no me voy a detener en eso ahora, pero son senolíticos. Ustedes pueden buscar alimentos senolíticos y hay una cantidad, acá está la lista. Y bueno, y para terminar, aunque veo que todavía me quedan 10 minutos, bien, les voy a contar más en detalle cuál es mi ensalada hormética y adaptógena de estación en Ocean Park. O sea, alimentos vivos y funcionales que tienen una información biológica, una microbiota del lugar. Y recuerden que cuanto más adaptados estamos al lugar que habitamos, más fuertes somos. Y les voy a hablar de 3 y al final voy a hablar de algunos árboles que están por acá presentes y de cuál me he llevado una sorpresa al hacer una investigación para preparar esta charla. Diente de león, yantén y uchuva. Esto está presente en nuestros pisos, en nuestros suelos y a veces se combaten como yuyos. De hecho, en los campos se echa glifosato para matarlos y resulta que son una fuente impresionante de alimentación. Vamos por partes. El diente de león. El diente de león es sumamente estudiado porque tiene propiedades depurativas, digestivas, diuréticas, protege a nuestros hígados, es un aperitivo, combate la anemia, estimula la secreción de bilis, en fin. Y del diente de león sirven todas las partes de la planta del diente de león. La raíz es la que es más concentrada en productos activos, en productos químicos, las hojas y las flores. Las flores son comestibles. Es un muy buen elemento para que las flores son más de primavera-verano, ¿no? Ahora no tiene flores, ahora tiene hojas y tiene la raíz. Pero las flores se las podemos poner en las ensaladas y es un gran complemento. También se puede hacer bebidas fermentadas a partir de las flores del diente de león. Antidiabético, antioxidante, impacta en el perfil lipídico, baja la presión arterial, mejora la coagulación sanguínea, combate la obesidad, no tiene toxicidad aguda, esto es importante, a diferencia de la cúrcuma, esto parece que uno puede comer y no tiene compuestos tóxicos, sumamente interesante este dato. Y como verán, cuando hablamos de diente de león, a veces me preguntan, pero ¿y cómo es? Bueno, el diente de león en general tiene la hoja aserrada, ¿bien? Entonces, hay varios tipos de hojas y son todos dientes de león. Pero hay otras parecidas que a uno le llaman lengua de gato y eso. Y estoy seguro que acá hay gente que sabe mucho más que yo de estos temas, ¿tá? De este tema particular de reconocer plantas. No es mi especialidad, pero créanme que yo recojo de mi jardín, de mi terreno, las plantitas que son diente de león y otras parecidas y las consumo a diario porque siento el efecto benéfico que tienen en mi propio cuerpo. Y esto es una cuestión muy importante, que ustedes lo prueben y sientan cómo los benefician, porque esto es importantísimo, si no, ¿de qué estamos hablando? La otra es el yantén, ¿no? Y me pedían que pusieran los nombres científicos, Plantago major,
Linnaeus, Yantai, se conoce en otras zonas, Yanten, Yantin, en otras zonas de América, ¿no? Antimicrobiano, sirve para cicatrizar heridas, antiinflamatorio, antiviral, antifúngico, ¿no? Cicatrizante, desintoxicante, muy rico. Y la perla de la corona, el tomate rey, la baya inca, también llamada topotopo, aguaimanto, uvilla, tomatillo, uchuva, aguaimanto, y tiene varios nombres en inglés. Es una planta sumamente exportada desde América Latina a Europa, donde es muy demandada. En este momento, en este preciso momento, la planta está en este estado, está empezando a producir los frutos. Los frutos van a aparecer de esta manera, yo calculo en unos 15, 20 días, ¿no? Y esta uchuva tiene propiedades antipiréticas, sirve para bajar la fiebre, antiinflamatorio, antialérgico, antioxidante, anticancerígeno, antimicrobiano, hepatoprotector y cardioprotector. Es un alimento maravilloso. Entonces, mi ensalada de estación y territorial consiste en una pequeña cantidad de hojas de diente de león, otras que se le parecen, lengua de gato, etc. Yantén y uchuva cuando hay, ¿no? Acá les dejo una cantidad de información bibliográfica si quieren investigar más el tema. Pero para terminar, empecé a mirar alrededor y sobre todo alrededor de lo que tengo en el terreno y sé que tengo unos árboles maravillosos. Por ejemplo, la anacahuita, también llamada pirul, Scinus molle. La anacahuita, el fruto que se ve ahí a la derecha, es levemente picante, puede sustituir perfectamente a la pimienta importada. Hay que molerla y consumirla, es mucho más perfumada que la pimienta que uno compra, pero como les digo, es menos picante. Pero sirve como complemento por las moléculas que tiene para consumir junto con la cúrcuma, porque la cúrcuma consumida en los alimentos tiene que tener un complemento de pimienta para que sea absorbida en el sistema digestivo, si no, no es bien absorbida. Bien, entonces se puede sustituir la pimienta por las semillas, los frutos secos de la anacahuita, que estos aparecen en el verano. Así como se ve la floración, es un perfume precioso y atrae muchísimo a los polinizadores, ¿no? Esto se da más al primavera-verano la floración. Ahora la planta está más quieta, ¿no? Entonces empecé a buscar estudios científicos que hablaran de la anacahuita y aparece fuertemente como antidiabético. Miren qué interesante. Pero también es antiinflamatorio, analgésico, antioxidante, parasiticida, combate a los parásitos, insecticida. Hay mucho para investigar en esto. El arrayán, el cual tengo una gran cantidad en el terreno, también llamada murta en Brasil y otros lugares, ¿no? El arrayán es un tónico. Masticar la puntita de la hoja del arrayán en ayunas, o sea, antes de un almuerzo, por ejemplo, sirve para despertar el apetito, pero a la vez estimula fuertemente, se siente el estímulo si uno está sensible a eso. Y el arrayán, su aceite esencial, sirve para un montón de condiciones: enfermedades respiratorias, tos, resfriados, hipotensión, reumatismo, hipoglucemia, diarrea, leucorrea, uretritis, enfermedad de la vejiga, antiparasitario, antifúngico, antibacteriano, insecticida. Luego tenemos al chalchal, que también tengo una gran cantidad en el terreno, también llamado vacum, ¿no? Fruto do rei, es muy conocido en Brasil, donde sus hojas se utilizan en las ensaladas. Las hojas del chalchal son
comestibles. Y esto vendría a ser como la moringa del Uruguay. Es un árbol entonces que no solo tiene esos frutos rojos con esas propiedades, con esos polifenoles, adaptógenos, horméticos, excelentes, sino que además las hojas son comestibles. Pueden servir como complemento de la ensalada. Debo aclarar acá que yo todavía no lo probé, pero lo voy a probar en breve porque esto lo acabo de descubrir en los últimos días. Antioxidante, antiinflamatorio, es muy bueno para la artritis, analgésico, se utiliza para el dolor de muelas y dolor de cabeza. Entonces, en resumen, las plantas medicinales, que a la izquierda tenemos ahí toda una lista, producen una serie de compuestos que consumidas en dosis razonables, no hay que arriesgarse a entrar en la fase tóxica, sino jugar en la fase hormética, producen actividades antioxidantes, antiinflamatorias, efectos prebióticos, y acá cerramos el círculo. Todas estas plantas actúan como aliados de nuestro propio microbioma, seleccionando aquellos microorganismos beneficiosos y controlando a los microorganismos patógenos. Por eso es que veíamos recién que tenía propiedades antibióticas, antiparasitarias. Entonces, esto para mí es increíble porque es como que la naturaleza de alguna manera, la naturaleza que cohabita con nosotros, fue diseñada para mantenernos en el mejor estado de salud posible y tenemos que aprovechar esto. Tenemos que aprovechar esto, entonces, por ejemplo, incorporando estos elementos que tenemos alrededor a nuestros fermentados, al kéfir, a la kombucha, a otros alimentos fermentados, poner pequeñas cantidades de estas plantas que están alrededor nuestros para tener la información genética y epigenética que están en el ambiente alrededor nuestros, para estar mejor adaptados a este territorio en el que estamos habitando, ¿no? Otro ejemplo es el kéfir, en el cual una vez que yo lo cosecho, le agrego frutos rojos del lugar, por ejemplo de chalchal, que en sí no es algo que digas, ¡pa, qué rico que es!, pero bien se podría utilizar, pitanga, en fin, ustedes, la lista es larga, guayabo del país, todo esto se le puede agregar y se incorpora esa información microbiológica que trae la planta nativa al alimento vivo, porque esto está vivo, que estamos consumiendo. Entonces, para terminar, les voy a pasar una serie de trucos epigenéticos. Buenos hábitos de vida, eso cada uno sabrá cómo manejarlo. Beber agua pura, está complicado, pero bueno, hay que tratar, por eso es tan importante moverse por mantener el agua del lugar lo más pura posible, porque es de donde proviene el agua de nuestras canillas. Una buena alimentación equilibrada, natural, orgánica, poca carne roja, eso es lo que yo sugiero, pero no me quiero meter en el tema de las dietas, porque hay dietas que también cumplen sus funciones y son muy buenas, pero esto es lo que yo en particular siento para mí. Eso no quiere decir que sea lo mejor para todo el mundo, pero claramente los aditivos no son beneficiosos, en particular bajar el consumo de edulcorantes, enemigos totales de nuestra microbiota, estabilizantes, glutamato de sodio, que engaña a nuestros sentidos, actúa a través del circuito de recompensa y nos engaña, sin agrotóxicos, sin plásticos. Grave problema, estaría bueno que hubiera una charla sobre el tema de los plásticos, porque realmente es algo que está medio como inmanejable. Las grasas trans, no confundir con los transgénicos, y sobre todo acudir a los aliados epigenéticos adaptógenos a través del hormesis, como he presentado en esta charla. Puse ahí la cúrcuma, pero son todos los que mencioné. Cúrcuma y otras especies, probióticos, etc. ¿Bien? Así que, asumiendo que somos en el ambiente, en un nuevo concepto incluso epistémico
llamado holobionte, en el cual nos sentimos, nos podemos sentir parte del todo, simplemente a través de esa interacción diaria que podemos tener a través de la alimentación o del estar consciente en el lugar, es que quiero agradecer a la Asociación de Vecinos de Ocean Park por esta invitación, a la Comisión del Potrero, a la Comisión en Defensa del Arroyo del Potrero y Humedales por toda la labor que está haciendo y de la cual soy parte, a Andrea por su apoyo incondicional e inspiración y con la cual yo converso de estos temas y voy afinando la propuesta. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar. Y esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Ahí quedan mis contactos, está mi correo electrónico y sobre todo mi Facebook, con el cual interactúo bastante, Claudio.Martínez en Facebook. Nos vemos y muchísimas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir ahora. Muchas gracias, Claudia. Excelente. Discúlpenme la intromisión, además de agradecer, quiero dar una triste noticia. Me acabo de enterar que falleció Raúl Nin, el burro Nin, Ah, y quería informárselos porque creo que estamos todos en el mismo viaje. Me gustaría honrarlo de alguna manera con plantas de yerba mate en nuestros terrenos y disculpen que tenga que darle esta noticia. ah. Este, ¿Cómo se hace para preguntar? ¿Hay que poner manito o se pregunta nomás? Bueno, yo estoy leyendo el chat. Si ustedes me Ah, permiten, voy a ir, sí, cómo no. respondiendo a medida que fueron preguntando. Como lo vi antes, me preocupa que tenga humedad en casa. Sí, eso es un problema. Porque esos hongos que crecen en las humedades no están buenos. No puedo contratar a un profesional y no sé cómo hacer. Retirar con hipoclorito o con vinagre. Bueno, yo usaría hipoclorito diluido. Me preocupa la toxicidad de la pintura, no sé cuál poner luego, si antihongos u otros productos. No sé, ahí consulta con alguien más entendido. Eh, no soy yo, no sabría qué decirte, pero sacarlos con hipoclorito diluido sin duda. Trata de no respirar mucho el hipoclorito. Eh, Aldo Barquín me diría dióxido de cloro, que es mucho menos tóxico que el hipoclorito. Bueno, melena de león en Uruguay se puede cultivar, es cierto, gracias Samsung, y es un adaptógeno muy potente, es verdad, está siendo muy estudiado. Alicia dice bendita cúrcuma y el Bauhaus. Gracias, bueno, gracias Alicia, no sé qué es el Bauhaus. Después, los excesos de electricidad y radiaciones electrónicas, ¿cómo afectan actualmente a nuestros alimentos funcionales? Bueno, esa es una muy buena pregunta. No lo sabemos. La verdad, estamos acá estamos siendo parte de un experimento a escala global, donde hay un exceso de electricidad y radiaciones que claramente afectan a la señalización celular, eso sí se sabe, pero desde mi manera de ver las cosas, creo que tenemos que confiar en nuestras fortalezas, o sea, fortalecernos lo más posible y tratar de fortalecer a esos cultivos, lo más posible cuidarlos, porque ellos mismos, eh, a través de su resiliencia, van a irse adaptando a estas condiciones. Entonces recuerden que lo que no mata fortalece. Después, Gracias. yo tomo todos los días una cucharada de aceite de oliva uruguayo, claro, claro, el aceite de oliva, si uno se lo puede pagar y sobre todo el de prensado en frío, es muy bueno. Alimentación integral basada en plantas, ¿sí? La hierba del chancho se confunde con el diente de león, exactamente, tiene las mismas propiedades medicinales, por eso les decía, este, la pimienta rosa, dice Aldo, refiriéndose a la nacahuita, exquisita, sin duda.
La pimienta común me hace sangrar. Esta también, al ser más suave, la podré sumar al cúrcuma. Sí, claro, es lo que dije. Em, sí, es distinto a la rallana. A veces se confunden, sobre todo en otros países, pero acá claramente una cosa es el rallán y otra cosa es la anacahuita. Bien, estaría bueno tener un lugar para intercambio de semillas de estas plantas. Ya hubo un intercambio de semillas el fin de semana pasado, organizado por la Asociación de Vecinos, así que estate atento, Horacio, porque hay intercambios. Eso que pone Leo ahí. Perdón, Bueno, perdón. gracias, Claudia. Claudio, Sí, me refería a la semilla de esas plantas que no son comunes, las que tú nombraste, viste que estaría bueno, porque eso no es que vas a la ferretería o a la semillería y compras diente de león o esas otras plantas que vos nombraste. Eso de repente estaría bueno ver si se puede armar como una especie de lugar donde uno puede ir a comprar ese tipo de semillas, vamos a decir así. Esas otras que vos nombraste que son un poco más diferentes a las comunes, o sea, no es comprar semilla de tomate, ¿me entendés? Esa era la pregunta. yo creo que acá lo mejor es interactuar con los vecinos y ver quiénes tienen diente de león, quiénes tienen llantén. Llantén crece, a ver, diente de león y llantén crecen en la vereda, ¿no? Entonces, bueno, ir con una palita, sacar la planta y llevársela y ahí se va a empezar a propagar. Algunos le llaman yuyos, algunos le llaman malezas, yo le llamo bienesas. La receta de kombucha la busca en YouTube. Sí, si no, Ada, escribime. Yo creo que tú hiciste algún curso ya conmigo, o escribime por Facebook, te paso la receta. La cerraja es comestible, sí señor, la cerraja es comestible. Tiene un gusto un poco fuerte, pero tiene también las propiedades. No la puse para no irme demasiado, pero forma parte de mis presentaciones. Aldo dice, hay que tener cuidado con respirar el dióxido de cloro, sin duda. Gisela, ¿cómo podemos tener una estimación de si estamos en la fase hormética y eludir la fase tóxica? Y bueno, hay que comer pequeñas cantidades. Pequeñas cantidades. O sea, no te comas un kilo de diente de león, comete 5 hojas. Ahí estás en la fase hormética, porque estos compuestos activos están en pequeñísimas cantidades. ¿Tá? Así que está. Después, ¿qué opinás de los yogures industriales? Y qué sé yo, no soy muy amigo los yogures tipo batidos, yo los evitaría. Los que tienen edulcorante los evitaría sin duda. Un yogur lo más natural posible y con probióticos, bueno, yo los consumo de vez en cuando. No voy a decir las marcas, pero hay un par de marcas que se pueden consumir y bueno, y es un buen alimento. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Solo entonces agradecer a la gran cantidad de gente veo a cantidad de amigos, amigas acá, de los más diversos lugares, María José de Facultad de Ciencias y de Castillos, en fin, no me da para Ana Pena, que hizo el curso conmigo, Ada, y ni que hablar de los vecinos del lugar que me dieron este espacio. Les comento que voy a estar en el Castillo Pitamiglio, creo que es el fin de semana, bueno, va a circular ahí en las redes, donde voy a hablar de esta, voy a traer esta charla, pero no tanto a los elementos que crecen desde el piso, sino lo que están en un desayuno. Entonces voy a hablar de un desayuno adaptógeno. Sí, se pueden usar en licuados, en las sopas, en los guisos, por supuesto. Una canción probiótica. Qué buena idea que me diste, Luis. Busquemos a ver si ya no hay una canción probiótica. Les cuento que mi alter ego, lo voy a poner acá, porque si me buscan por mi nombre, capaz que no me encuentra, que se llama Claude Martin, es el que hizo un disco que se llama Uróboro, que lo encuentran en YouTube, lo pueden escuchar y pues me hacen los comentarios.
Pablo, yo escribí una pregunta, pero no sé si no aparece. ¿Cuánto es una cantidad adecuada de cúrcuma? Yo le pondría una punta de cucharadita de té. Ok. Sí, un puñadito. Por Sí, día, digamos eso. sí, por día. Bien. La charla en el Pitamiglio, a ver, ya que mientras vamos cerrando, a ver, la charla en el Pitamiglio es, Silvana. La charla de Pitamiglio, acá está desayuno energético se llama. Es el 19 de julio. Domingo 19 de julio a las 10 de la mañana. Bueno, Maravilloso. Una ¿cómo charla andás, Ana? extraordinaria. Muchas gracias, muy interesante. Excelente. El agua de lluvia es buena, no sé si es una pregunta o una afirmación. No es buena el agua de lluvia, lo lamento. O sea, el agua de lluvia está viniendo contaminada con agrotóxicos. Estudios hechos en Argentina, Uruguay y Brasil así lo demuestran. Yo lo que creo, y eso se lo he comentado a mis colegas químicos que hacen los análisis, es que el agua de lluvia, la primera agua de lluvia es la que debe estar más contaminada. Es lo que yo tiendo a pensar, pero falta investigarlo. Pero lo que antes decían, el agua de lluvia es lo mejor que hay, lamentablemente el agua de lluvia está viniendo contaminada con Además no tiene agrotóxicos. los minerales necesarios para hidratar. Sí, es un agua destilada. Sí, sin duda el agua, digo, no lo traje acá, forma parte de las charlas que doy en mis cursos de manera mucho más profunda, es el agua de mar, ¿no? Beber un poco de agua de mar, o sea, una recomendación que me animo a hacerles es que cuando se bañan en el mar, y Ocean Park tiene un agua bastante limpia, que tomen un traguito de agua de mar, no tomen 1 litro de agua de mar, tomen un traguito. En ese traguito de agua de mar van a estar incorporando todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento de su cuerpo, también les va a ayudar a fortalecerse y van a estar tomando la información microbiológica de la microbiota del lugar. O sea que van a fortalecerse a través de ser uno con el mar. Y no es una metáfora, es una realidad biológica. Está bien. Bueno, yo diría que si no hay más preguntas, un agradecimiento enorme a Claudio por todo lo que nos informó y nos enseñó en esta charla. Y bueno, un aplauso desde el corazón y te esperamos. Vamos a contar siempre contigo para un montón de cosas, Claudio. Así que sabemos que estás aquí y que eres generoso Sí, con tu conocimiento. claro, claro, Y claro que nos sí. despedimos hasta la próxima. Muy Bueno, bien. muchas gracias. Muchísimas Chao, gracias. cuídense mucho. Muchas Gracias. gracias. Chao, hasta Chao. luego. Chao, chao, gracias. Pasarla bien. Arriba, campeón. Chao. Vamos Gracias, arriba, Luis. gracias. Los que quieran y puedan, contesten el cuestionario si les parece. Son 3 preguntitas nada más. Bueno, Volver- gente, 1.000.000 de gracias a todos. Creo que ha sido un espacio muy disfrutable. Los esperamos en la próxima. Gracias, Chao, Claudio. Claudio. Muchas Cuestionario. gracias. Arriba, No Susana. sé dónde quedó el cuestionario, Susana. Gracias. Acá ¿Dónde está está el ¿De dónde está el cuestionario? cuestionario? al final del chat. Al final del chat. Leo puso un link ahí. Bueno, gracias, me despido, hasta pronto y cuídense mucho. Acá está. Gracias, Lo Claudia. mismo tú. Igualmente, chao. Chao. Gracias.